Buenas Bueno, tardes a pues todos. sí, yo perdón. creo que damos inicio, le damos la bienvenida a todos y bueno, pues continuamos. Y aquí quiero invitar al doctor Andrés Bortoni para que a nombre, sí, de los integrantes de este café se va a dar su mensaje de bienvenida y el inicio formal de la conferencia magistral del día de hoy. Adelante. Muy estimados amigos del Café Jurídico con el Experto, me es grato dar a ustedes la más cordial bienvenida en el 2021, deseándoles primeramente salud y bienestar en compañía de sus familiares y amigos, luego de un año 2020 que nos ha dejado carencias en la que hemos constatado nuestras carencias y lo mismo retos con el asomo de fortalezas siempre necesarias para nuestra sobrevivencia. Nuestra convivencia va a cumplir 7 años el próximo mes de mayo, de ininterrumpida actividad vanguardista y ya referente, por lo que han desfilado más de 70 juristas, expertos, aportando conocimientos, técnicas de investigación y experiencias de aplicación práctica para abogados, profesionistas en sus diferentes ramas del conocimiento. Lo mismo que ciudadanos interesados en las directrices del derecho contemporáneo y el respeto a los derechos humanos. En la vida de nuestra institución se nos ha dicho que el objeto material de la filosofía del derecho, en sus diversas acepciones, ya sean derecho positivo, derecho natural y el derecho social, y particularmente la relación con las ciencias y ramas afines, ya que en la práctica nada le es ajeno. Las nuevas relaciones con la criminalística, la física, las matemáticas, ciencias biológicas, sociología, cibernética, economía, solo por citar algunas ciencias y disciplinas. En ese orden de ideas, el abogado tiene que transitar por los diversos caminos del conocimiento, siempre en la diversidad, y quien solo estudia derecho acaba por no conocerlo. Por los diferentes medios, redes sociales y el clamor general, se detectan, además de los problemas de salud, epidemias en el tejido social, destrucción del ambiente y la naturaleza, una severa problemática en las economías nacionales e internacionales que demandan recursos por ahora insuficientes. Frente al panorama esbozado brevemente, hemos invitado a un economista local egresado en el extranjero y en el ámbito universitario, lo mismo en la investigación que en la docencia, para que nos presente una síntesis del estado actual de nuestra economía, sus amenazas y oportunidades. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Bortoni. Ahora me permito dar lectura a la semblanza de nuestro experto invitado, el doctor Julio César Puente Quintanilla, quien nos dará conferencia magistral titulada Políticas económicas para el desarrollo, retos y oportunidades para México. La semblanza es: el doctor Julio César Puente Quintanilla nació en la Ciudad de México, cuenta con la formación de académica de doctor en Humanidades por la US3M, maestría en Economía Industrial y licenciatura en Economía por la UAN. Desde el 2017 es profesor tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la UAN, formando parte de las Academias de Economía, Ciencias Sociales, LAETS, y líder del Grupo de Investigación Política, Económica y Desarrollo. Formó parte como investigador de la conformación de los programas de doctorado y maestría del posgrado del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM 2003-2016, así como de la creación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de la UANL 2010-2014. Fue investigador del Centro de Investigaciones Económicas de la Facultad Económica de la UANL 1995-1999. Desempeñó el cargo público de secretario particular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de Nuevo León 2015-2016. Desde 1995 es miembro del Colegio de Economistas de Nuevo León. Sus líneas de investigación son responsabilidad social, desarrollo sustentable, economía industrial,
y análisis de contenido. Doctor Julio César Puente Quintanilla, tiene usted la palabra. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Vamos a empezar la plática que les tengo preparados. Antes que nada, quiero agradecer la cordial invitación que me hizo el doctor Antonio Andrés Bortoni a esta conferencia el mes de diciembre. Me extendió esta invitación y con gusto accedí a poder estar en este gremio de incansables juristas, abogados y estudiosos de las leyes que constantemente se están reuniendo en diversas temáticas. El día de hoy les preparé una conferencia titulada Políticas Económicas para el Desarrollo, Retos y Oportunidades para México. Y sin más, pues empecemos. Las políticas económicas en el desarrollo se dan en un manejo sustentable donde el eje principal de las políticas económicas en el desarrollo sustentable es el pensamiento económico. Dentro de estos pensamiento económico está la primera corriente de enfoque clásico que se tiene con mayor solidez en la literatura. Dentro de las corrientes está Adam Smith, que con su libro de publicación La riqueza de las naciones dio paso al laissez-faire, dejar ser y dejar la operatividad al proceso productivo a que se dé dinámica. De ahí salieron otros autores que complementan este enfoque. El enfoque marxista por Karl Marx se dio enfocado en el análisis de David Ricardo, en el fortalecimiento de la sociedad, el proceso laboral, el proceso de los trabajadores para que tuvieran mejores condiciones laborales. El enfoque keynesiano se dio a partir de la crisis de 1929, en donde se da una intervención por parte del Estado para controlar el manejo específico de la operatividad del mercado con la intervención del gobierno para que se pueda funcionar ordenadamente el mercado en sí. De ahí salieron otras corrientes, la teoría de la modernización, que maneja las etapas de crecimiento de Rostow. En las etapas de crecimiento de Rostow podemos ver que están las condiciones de la economía tradicional, las condiciones previas al despegue, el consumo de masas, y la consolidación. La perspectiva histórica del atrasto de Herschel-Ström, modelos económicos post-keynesianos, donde se fortalecen algunas tesis que ayudan a ver que algunos estados no se desarrollan con la misma dinámica que los estados anteriores. Y modelos neoclásicos de cambio estructural manejan otras dinámicas y así sucesivamente. Dio paso la teoría de la modernización a la teoría estructuralista, donde se manejaron centro-periferia, el modelo centro-periferia, donde las mismas tesis que se manejaban del campo a la ciudad se manejaron en países periféricos, países subdesarrollados y países desarrollados. El dualismo de las economías de Sirgen y Todaro manejan las economías desarrolladas y las no desarrolladas. Y en una forma dual están operando la proveeduría de insumos y de productos. Teoría estructuralista de la dependencia, ahí cada vez hay una dependencia cada vez más allegada de los países subdesarrollados a los países desarrollados y hay una interdependencia y un modelo estructuralista. Entra la teoría neomarxista que después este modelo perece
con la entrada en los 80s de la perestroika y de Glasnost, y da pie a reforzar la teoría neoliberal con algunas corrientes de sentimiento conservador, liberalismo interno, focalizando la teoría de la corriente de enfoque liberalista, del enfoque clásico, con la incorporación de la parte del componente neo. Y ese componente neo es el componente keynesiano, el componente que fortalece a la sociedad internamente, fortaleciendo el desarrollo y fortaleciendo la capacidad de ingreso de trabajadores, interviniendo el Estado para que esto se consolide internamente, dando pie a la liberalización externa, donde entran las empresas transnacionales a abordar en todos los otros países del mundo un comercio y a desarrollar la inercia. Hay reformas económicas que favorecen a los países desarrollados y dejan en detrimento de los países subdesarrollados, y hay consensos de Washington que dan créditos condicionados para el progreso, condicionando modelos que no hagan y que no propicien que el modelo por sí mismo crezca. En las teorías alternativas hay reformas de orden internacional del desarrollo endógeno. Estas surgen desde las corrientes de los organismos de Naciones Unidas, donde lo más importante es la paz y la seguridad mundial, para poder evitar confrontaciones entre naciones, y esa paz y seguridad nacional que se da en cada uno de las, se da con un desarrollo interno, un endodesarrollo, un ecodesarrollo, un desarrollo local y un desarrollo rural, desarrollo sustentable, desarrollo humano, fortaleciendo corrientes y tesis internacionales que ayudan a la conformación del crecimiento de las personas y de los países internamente. Por último, lo más nuevo es la confluencia de corrientes, donde las tres corrientes de pensamiento que hoy en día imperan es la teoría estructuralista, que es el legado que se manejaron de los 50 a los 70, manejado en la escuela de la CEPAL, y que se retoma con un modelo abierto, de economía abierta, por el modelo de transformación de la cuarta transformación que hoy estamos viviendo. La teoría neoliberal, el consumo del consenso de Washington y post-consenso de Washington, que manejan las corrientes que ustedes ya conocen muy claramente. De eso no tengo que interiorizar las teorías alternativas de los modelos alternativos desde las Naciones Unidas, que dan postulados y que en los países rubrican acuerdos internacionales dentro de las constituciones para generar conformación de ley y acuerdo de ley interno en cada una de las puertas para el desarrollo. Con todos estos son las formas de pensamiento económico que hoy en día imperan. Pero el pensamiento económico no lo es todo. Necesitamos la conformación del subdesarrollo y sus caras. En el subdesarrollo y sus caras tenemos el desarrollo humano, fortaleciendo a las personas. La esencia importante de los países es su gente. Si la gente tiene que mantener un índice de desarrollo humano alto, y para poder tener ese desarrollo alto debemos de tener una educación de calidad, una salud digna, una vivienda digna, y con eso los ciudadanos de cualquier país van a tener un ingreso de retribución por las capacidades de fomento que esto se desarrolla. La renta per cápita y el desarrollo humano van de la mano y van enlazándose, y hay teorías complementarias como la del desarrollo humano de Amartya Sen, donde busca la libertad y el desarrollo de las personas con la interacción de la economía y el mercado. Pero otra vez, ya tenemos el pensamiento económico y también tenemos la corriente del desarrollo social, pero no lo es todo. También necesitamos la sustentabilidad medioambiental.
Y esta parte con una economía ambiental, una economía ecológica y una economía verde, donde trata de evitar los efectos nocivos de una economía marrón, un capital natural, fundamentos básicos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y también tenemos una responsabilidad social integral. Con esto tenemos ahora sí las causas y dinámicas que tienen que tener una dinámica transversal entre lo económico, lo social y lo medioambiental para que nuestro orbe pueda tener armonía. Si nada más pensamos hoy en día que el factor económico es volver a lo mismo de antes, business as usual, y el business as usual, negocio como siempre, es el modelo neoliberal, pues estamos equivocados. ¿Por qué? Porque hoy hay corrientes de pensamiento internacionales que generan alteraciones y que también tenemos que poner un orden en ese sentido. Y no nada más los modelos alternativos, sino también el modelo estructural. Entonces, hay tres corrientes de pensamiento que tenemos que ir interactuando. Si no interactuamos apropiadamente, podemos tener problemas y tenemos este mapa de riesgo global que, de acuerdo al Foro Mundial Económico, de una encuesta desarrollada en 2019-2020, vemos que dentro de los riesgos económicos, de nada más hacer unilateralmente las cosas, pueden ocasionar desempleo, falla crítica de infraestructura, falla de financiera, crisis fiscal. Tenemos también burbujas de activos, tenemos crisis de precio de los energéticos, inflación inmanejable y comercio ilegal. A ellos se les suman la inestabilidad social, migración involuntaria por crisis de agua, crisis alimentaria. También tenemos fallas de la planeación urbanística, enfermedades infecciosas. Todas estas son partes de los riesgos sociales, de los componentes sociales. Entonces ya tenemos componentes de un riesgo económico, pero también tenemos componentes de un riesgo social. Y también a esto le ponemos el geopolítico, el fracaso de la gobernanza global, el fracaso del gobierno nacional, el colapso del Estado, conflicto interestatal, colapso, ataques terroristas, armas de destrucción masiva. Esas son cuestiones de orden geopolítico, de interacción entre los estados y los gobernantes que buscan también tener un control. A esto se le suman los riesgos contemporáneos de la tecnología, con ataques cibernéticos, avances tecnológicos adversos, colapsos de infraestructura de informática, fallos de datos o robos de la informática. Y por último, no por ser el último, el menos importante, que es el riesgo medioambiental, con fallas de la acción climática, con climas extremosos, pérdida de la biodiversidad de la flora y fauna, desastres naturales provocados por el hombre y los desastres naturales provocados por la propia naturaleza. Todas estas son diversidad de temáticas y confusiones que se pueden dar si no planteamos y no ordenamos los modelos tanto del componente económico con un componente social, un componente medioambiental, ordenándolos en la estructura política y también con la tecnología que hoy en día tenemos. Ahora sí, vamos a dar paso a la preparación temática de lo que les tengo preparado de indicadores económicos, que es lo plausible y lo medible. Lo demás es muy subjetivo, lo social, lo medioambiental, pero
Con esto ya tenemos un orden, con esta introducción que les acabo de desarrollar. Y bueno, en el crecimiento mundial, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, el crecimiento mundial pierde ímpetu. Con esto vemos que las tasas de crecimiento del PIB mundial van en baja. Por ejemplo, en el 2020 se estimaba que fueran 3.3, sin embargo, con la pandemia fue de menos 4.4 en promedio a nivel mundial. Todo el mundo se desaceleró por la crisis que estamos viviendo actualmente de salud. Para el próximo año se espera que se dé una recuperación alta de 5.2. Bueno, y vamos a ver por regiones. Vemos la línea negra, que es el promedio que les acabo de socializar, pero la línea roja es el crecimiento de China. La crisis medioambiental en China tuvo un impacto de un crecimiento de 1.9% de PIB. O sea, con toda la crisis, China creció y se espera un crecimiento para el próximo año de 8.2. Mientras que Estados Unidos en la crisis fue de 4.3 y de la Unión Europea de 8.3, entre menos 8.3 y menos 4.3, se esperan una recuperación que crezcan en niveles aproximadamente de 5.2 para la Unión Europea y 3.1 para Estados Unidos. Y esas son las tendencias. En América Latina, pues obviamente el pronóstico de crecimiento es muy bajo. Se esperaba que para el 2020 estuviéramos con un 2.5 y sin embargo con la crisis fue menos 8.1 para tener un pronóstico de crecimiento de 3.6 para este año. En el pronóstico de Europa, pues vemos que se estimó 1.7 y en la realidad fue menos 8.3. Países desarrollados, la Unión Europea tuvo crecimiento de menos 8.3 este año pasado y para este año se espera que sea de 5.2. El pronóstico de crecimiento para Estados Unidos se esperaba que fuera de 1.8 y fue de menos 4.3, pues se espera que para el próximo año, para este año sea de 3.1. La perspectiva de crecimiento en México, vemos que a lo largo de la historia de las últimas administraciones, la tasa de crecimiento ha ido en decremento, como lo dice esa línea punteada. En el periodo de Carlos Salinas fue de 3.9, de Cedillo de 3.4, de Vicente Fox 1.96, que Felipe Calderón 1.8, Peña Nieto 2.4. En el año pasado fue 1.2, este año se esperaba que fuera de 2.2, sin embargo, bueno, y el crecimiento en el periodo de administración actual se crea, al principio se dijo que se estimaba en promedio que fuera de 4% del PIB. Lo que resultó de la estimación, que es realmente lo que resultó fue menos 0.3 y menos 0.9 de crecimiento en lo que va. Para este año se espera que sea de 3.5. El promedio, de acuerdo a los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, es que sean 2.4 el promedio de la economía. Consecuentemente, la variación del PIB, vemos que dentro del área asombrada empezábamos en la tendencia normal y habitual que viene siendo una tendencia a la baja, pero estable. Y sin embargo, con la crisis que tuvimos en un periodo de transición, con la transición que se dio, bajó tantito, pero con la crisis ahí tenemos la baja. Ya se esperan próximas recuperaciones. La disminución de consumo privado y servicios, la tendencia, vemos que tenemos un consumo que va a la baja constantemente, pero viene desde atrás, viene desde administraciones pasadas y la capacidad de poder de compra del consumidor y de consumo privado y de servicios cada vez se va enrareciendo y la variación anual es cada vez menor, hasta tener términos negativos en este año por la crisis de salud que tuvimos. Ya una vez recuperada esa crisis, vamos a poder estar en unos estándares
por aquí apropiadamente y esperamos ir retomando la senda de crecimiento. El índice de confianza de distribución de Gini del ingreso en México es diferente. Cada vez vemos que se está centrando a una mayor equidad dentro de la sociedad, pero esa mayor equidad no es porque tengamos un mayor ingreso de acuerdo a estos datos que se están dando, sino es porque las concentraciones de capital cada vez están teniendo menos capacidad de concentrar ingresos y con eso se da una mayor equidad. Y ya estamos transitando en un fortalecimiento. La tasa de desocupación, en términos generales, en la cambio de administración, estaba en una senda más o menos en el mismo patrón estable que venían siendo los años anteriores a la administración actual, pero con la crisis vemos una subida de 2 puntos porcentuales de desempleo propios y naturales de este freno de la económico que tuvimos. La reacción de indicadores económicos, vemos que aquí tenemos el índice de precios y cotizaciones de la bolsa, que es la línea amarilla, mientras que la línea rosa es el tipo de cambio. Las interacciones de mercado entre las divisas y la actividad bursátil están en vaivenes subiendo y bajando constantemente, y eso lo vemos que se hacía en la administración pasada y durante esta administración los vaivenes estaban siendo menos oscilantes, más estables, hasta que llegó la crisis. En esta crisis se vio que se incrementó el tipo de cambio y se bajó la dinámica de la bolsa. Pero sin embargo, ya estamos otra vez en la senda de operaciones tradicionales de interacción que te da certidumbre y tranquilidad en esta parte temática. Inversión extranjera directa. Vemos que en este proceso de la inversión extranjera directa se están generando inversiones que llegan a nuestro país entre 3,000 millones de pesos a 15,000 millones de pesos, oscilando según cada trimestre. Y en ese proceso estamos en una línea oscilante que a pesar de la pandemia realmente no ha habido una fuera de foco, de focalización o desmotivación de inversión. Por el contrario, allí están en el proceso. En recaudación fiscal, este es un punto muy central y muy importante que hay que discutir. La recaudación fiscal en México es uno de los países con mayor ineficiencia fiscal de América Latina, tradicionalmente. Nos comparamos con países como Honduras, Nicaragua, Haití en eficiencias de recaudación fiscal. Nuestro deporte nacional de evasión, elusión fiscal, facturaje y todas las condonaciones presidenciales que vimos que se daban a cabo, etcétera. Pues ya se están acabando todas esas partes y esa dinámica. Tenemos que manejar una operación con mayor rendimiento, mayor productividad, mayor eficiencia. Con estas pautas, ya, por ejemplo, este año fue de 16%, pero las partes más importantes es que ya la recaudación fiscal de los grandes corporativos y grandes empresas ya están operando eficientemente. Y falta, pues obviamente, la otra parte, el componente de la clase media es la clase cautiva que siempre paga y paga muy eficientemente, pero la otra parte, de las pymes, esas cada 5 años perecen por darle vuelta y no pagar, y el deporte es no pagar. Pues los países desarrollados, son desarrollados porque pagan impuestos. Los países de la OECD en promedio pagan 32%. Todavía nos falta el doble de tributación fiscal para poder estar a la par y poder tener desarrollos y poder ser un país desarrollado para poder tener esta dinámica de recaudación fiscal.
La economía mexicana ya está blindada. Tenemos una armonización de la deuda. No se está contrayendo deuda, no se contrajo deuda. Tenemos una estabilidad en esa parte, donde el sector público tiene 15,000 millones y la otra parte la aporta el sector privado. El sector externo, con 1.8 del PIB, participa con 24,000 millones de dólares. Las reservas internacionales que tiene México llegan a 195,000.5 mil millones de dólares. Es una cantidad muy estable que ayuda a que los vaivenes de fluctuaciones de algún proceso den certidumbre a nuestra economía y que no nos afecte. La inversión en exportaciones, la banca y todos los procesos están en la senda. La política fiscal, hay que establecer estructuralmente una claridad donde los ingresos fiscales son bajos y dentro de lo que son los ingresos fiscales, aquí cabe destacar que el 80% de la contribución de los ingresos fiscales hoy en día va a gasto corriente aplicados 23% al pago de pensiones, pensionados y jubilados. Y por otra parte, el restante de ese activo circulante es gasto de gobierno, pero la mayor parte no es un gasto de gobierno, es para el pago de servicio de la deuda. Con lo que solamente nos queda un ejercicio del 20% para inversión física. La clave para el desarrollo de un país es la inversión y necesitamos recursos de invertir con infraestructura y esa inversión es insuficiente para crecer. Política monetaria, hay ajustes insuficientes en las tasas de interés. Ya bajaron las tasas de interés. Teníamos el año pasado 8.25 de tasas de interés y ahorita estamos en 4.25. Sin embargo, pues todavía podríamos bajar un poquito más para que se diera una mayor dinámica económica que pueda dar confianza a las pymes y poder operar y tenemos una economía flexible de tipo de cambio. El sector financiero tiene estabilizada la morosidad, los índices de capitalización, entre otros manejos. La inversión total privada y pública en este sentido, en la administración actual, ha bajado, los empresarios no quisieron invertir en un principio y hoy en día ya detonaron incrementar a pesar de la crisis o con inversión en infraestructura. Ya empezaron a invertir en empresas, empezaron a desarrollar y el gobierno está invirtiendo en tren transísmico, Tres Maya, refinería Dos Bocas, aeropuerto de la Ciudad de México y otras inversiones como la Presa Libertad, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues el capital no está por abajo del 5% deseable. ¿Y por qué el gobierno no invierte más? Dirían unos, pues la consecuencia lógica, no invierten más porque no hay recaudación fiscal, no hay ingresos suficientes para que el gobierno pueda invertir y poder dar una mayor dinámica en nuestro país. Ahí estamos fallando, pues ahí tenemos que reforzar un poquito las políticas fiscales. La inversión pública está en el orden de 2.5. En el componente inversión del sector público en 2018 era ese tamaño de pastel, mientras que en 2020 el pastel fue más grande. Y la proporción de desarrollo social bajó un porcentaje ligeramente en porcentajes, asignándolos más al desarrollo económico y a políticas de desarrollo. En 2021, el gasto de inversión, eso creció todavía 5.3 de forma en términos reales con respecto a la inversión del año 2020. Entonces, y ese componente se está dedicando todavía con mayor
énfasis. México tiene diferentes PIBs, diferentes regiones y diferentes dinámicas, diferentes velocidades en cada una de las zonas económicas. La zona centro-norte 5.3, el noreste en donde estamos 4.7, noroeste 7.3, oeste 3.9, este 2.9, centro-sur 3.2, suroeste 2.8 y sureste 0.8. Esto durante 2014 y 2018. Y pues esa dinámica más o menos perdura, pero obviamente este año, ante la crisis que vivimos, hay una estimación de caída de la actividad económica. Y pues obviamente en estas regiones, por ejemplo, vemos aquí en Monterrey, en el área metropolitana de Monterrey, que el sector secundario tuvo una baja durante el segundo y tercer trimestre de este año pasado de 10% y un 11% en el sector terciario, donde ese parón que tuvimos económico por la pandemia nos ha estado afectando. Bien, vamos a ver el presupuesto de egresos de la Federación enfoca en salud, en seguridad, en turismo y en programas sociales con enfoques de género. Los enfoques de género para poder aplicar a los créditos a las pymes, pero a las mujeres emprendedoras, según el discurso del pronunciamiento del día de ayer de la nueva secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, que para hacer un rescate de la economía va a ser detonante crucial la actividad emprendedora de las mujeres en empresas, en comercios, y para ello se va a dar créditos a las pymes para que se puedan ejercer. Y este presupuesto equivale a 6 billones .3 mil, que representan 25.2% del PIB, 0.3% menos que el presupuesto de 2020. Y ahí están los programas más o menos asignables en la programación. El gasto público enfocado al sector energético, vemos que mientras que en 2018 la inversión pública era ese tamaño de pastel, en 2020 el pastel fue más grande y que en esas proporciones en los componentes de energía, minería, enfocó en el 2020. Para el 21 el gasto de inversión en energía representa el 95% para el desarrollo económico de inversión. Con esto vemos que, pues bueno, ahí está creciendo. La inversión para Nuevo León, en 2019 el PIB fue de 2.8% con 149,000 empresas registradas. Para 2020 tuvimos un decrecimiento de 6.7% y para este año se espera, de acuerdo a la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Nuevo León, Roberto Rusil, el secretario, dice que sea de 5%. La inversión pública tuvo una variación absoluta de menos 220,000 millones de pesos, lo cual es una variación real de menos 10% y con un presupuesto aprobado de 2,861,9 millones de pesos y que eso, pues bueno, el presupuesto de 2020 fue 53% mayor que el de 2019. Nuevo León en las líneas de crédito, de acuerdo, son 2,500 millones de pesos. Recibieron un monto de 1.5 millones y que benefició a 2,000 pymes en 2020 y se espera que esta dinámica también ayude a fortalecer en el desarrollo de este año. La producción minera y petrolera está estable, por ejemplo aquí subió la parte de minería y sí están en patrones estables. La de industria está, a pesar de la pandemia, en el segundo trimestre ya se levantó y está en la senda. Sin embargo, el sector petrolero y gas está en recesión porque la dinámica, obviamente, nacional y mundial, bajaron las demandas de consumos de estos energéticos y por obvias razones que si no hay demanda, pues la oferta no se puede dinamizar.
Bueno, el avance gradual de las rehabilitaciones de las refinerías en México, pues la actual administración recibió las refinerías con una capacidad de 35% de su capacidad productiva y las está reparando para que hoy en día están en más o menos un 75% de capacidad y se espera que en el transcurso de este año queden 100% habilitadas. Con esto las refinerías nacionales van a poder generar los hidrocarburos necesarios que se demandan en nuestro país y con eso vamos a dejar de importar combustibles y con esos recursos van a generar un efecto multiplicador para invertir nacionalmente y generar una mayor dinámica nacional y poder crecer. Entonces, por ahí vamos en la senda. Total de remesas familiares, las remesas familiares, pues, según la línea de tendencia, nos está diciendo que cada vez estamos recibiendo más remesas de apoyos de nuestros connacionales y esos apoyos nos ayuda a dinamizar nuestra economía y a pesar del cambio de administración, esta senda sigue creciendo. Turismo, ahí vemos que la recesión económica de la crisis que actualmente vivimos dejó un escollo muy importante que tenemos que afrontar para sacarlo adelante ya que salga la crisis. La desconfianza del productor está por abajo del 50% y el ranking de corrupción que tenemos de acuerdo al último reporte del año antepasado, estamos en el lugar 130. En próximas semanas estaremos con el reporte nuevo de este ranking y ya veremos cómo estamos en esta corrupción. Bueno, las exportaciones manufactureras, si la demanda, la economía de Estados Unidos se paralizó y no hay demanda, pues ¿qué exportamos? Entonces, en el año pasado bajaron las exportaciones a Estados Unidos y esperemos que ya Estados Unidos salga de la crisis para poder fortalecer nuestras exportaciones y poder dar la dinámica, junto con el tratado nuevo que tenemos en puertas. Y en esto tenemos que el TLC no es el TEMEC. Todos piensan que solamente le cambiaron de nombre y no hay una cosa que enfrentar, pero hay un incremento de la inversión extranjera directa porque hay una estabilidad que da las pautas de exportación, la dinamiza el comercio trilateral entre los países. De acuerdo a la prensa, el presidente de Estados Unidos anterior no estaba aplicando los términos completos del TEMEC y de acuerdo al nuevo presidente parece que quiere intervenir en aplicar todo el reglamento del TEMEC. Entonces debemos de tener mucha importancia en este acuerdo porque hay que enfatizar en las políticas laborales, las políticas que nos ayudan a fortalecer nuestra dinámica de procesos laborales para hacer con mayor eficiencia productiva y calidad los productos de exportación, los empleos de bono demográfico, tránsito de empleo de alta especialización, reglas de origen de valor agregado en automóviles que aumentan su contenido regional a 62.5, de 62 a 75%, de entre 40 y 45 por valor final elaborado y trabajadores aumentando hasta $16 la hora de trabajo, pudiera llegar a manejar. Hay que cumplir el combate a la corrupción, también están manejados porque si hay pautas de corrupción no se pueden exportar esos productos si las empresas transitan con procesos de corrupción. Se requieren cambios de legalización de los derechos de autor, también se tiene que manejar esa parte, enfatizar el manejo sustentable para manejar ley federal de variedades vegetales, entre otros temas. Todas esas dinámicas se tienen que manejar. La competitividad mundial de México tiene una competitividad muy rezagada. Estamos en el lugar 46 de 146.
40 países, cuando somos el país número 11 más grande de extensión territorial, con recursos naturales, con buena población y bono demográfico, y tenemos una eficiencia de competitividad de 48%, pues ahí están todas las fallas en estos indicadores que tenemos que reforzar. La inflación mundial sigue siendo moderada. De esa la inflación en Estados Unidos tenemos que es 1.8 a diciembre pasado, o sea, está en eso, pero en cualquier momento puede llevar a los bancos centrales a elevar las tasas de intereses y desacelerar el crecimiento. Vemos que ahorita las tasas de interés están muy bajas, están en el 0.09% en Estados Unidos, y que pues eso es muy favorable, pero si la suben, pues ralentizan la actividad económica. La curva de rendimientos en los procesos económicos, vemos los bonos entre la relación de bonos de 3 meses y 10 años, y con eso vemos que cuando baja en niveles negativos, siempre se da un periodo de crisis, de recesión económica, que son las barras. Entonces, aquí ya topamos una baja, y próximamente, por consecuencia, va a haber una recesión. Aquí, por ejemplo, hubo una baja y se tardó un ciclo adicional para volver a dar. ¿Cuándo se da? ¿Quién sabe? Aquí por lo mismo también dio esta baja y se tardó tantito, pero hubo crisis. Entonces, puede ser este año, puede ser el próximo año, no sabemos. La tasa de interés de referencia en México, estábamos de 8.25 y ahorita está en 4.25. Podría bajar todavía y dar mayor oportunidad de crecimiento. Bueno, riesgos en el corto plazo, hay tensiones comerciales, intereses geopolíticos, condiciones financieras restrictivas que impiden que se desarrolle, y por lo tanto hay que cooperar entre los países, y dentro de esa cooperación la industrialización, la gobernanza, transnacionales, pues ha generado una dinámica con efectos nocivos en el cambio climático, y el cambio climático nos pagó la factura con esta crisis medioambiental. Entonces, tenemos que cambiar el orden de hacer las cosas, ser más eficientes, controlar, evitar una mayor igualdad social con un consentimiento de desarrollo en la sociedad para que puedan ser más competitivos, y tener un retos a mediano plazo del sector financiero en esta década de construir un sistema que sea más inclusivo a la sociedad, con altos costos de la delincuencia en América Central, que hay que controlar las amenazas de seguridad cibernética, que existen una respuesta mundial para el control de la información, para el control de las redes, para el control de los dueños de los softwares, etcétera, etcétera. Reducir la desigualdad para generar oportunidades a la gente. Y esa oportunidad de la gente es el desarrollo humano. Y ese desarrollo humano, ¿cómo se da? Pues bueno, tenemos los indicadores, y en México tenemos unos indicadores que son del derecho, y eso es derecho confiable y objetivo, y eso es controlar los homicidios, los secuestros, robos de vehículos, costos del delito, incidencia delictiva, delitos denunciados, perspectiva de seguridad, competencia de servicios notariales, cumplimientos de contratos. Y no nada más es estos indicadores de derechos en términos jurídicos, sino también tenemos sociales, que son para mitigar la pobreza, acceso al drenaje, analfabetismo, escolaridad, salud, entre otras temáticas que fortalecen a la sociedad, fortaleciendo así la calidad de vida digna, que dan la oportunidad a los miembros integrantes de la sociedad a tener un ingreso digno y competente. El medio ambiente también hay sus propios indicadores, y que también hay que atenderlos. En la cuarta transformación, pues que hay un reto central en este manejo. México debe impulsar la economía interna cumpliendo con el Estado de Derecho. Y para cumplir con el Estado de Derecho hay que erradicar la corrupción y la impunidad.
y ya vimos que estamos en el lugar 130 a nivel mundial de países más corruptos del mundo, de 160 y tantos países. O sea, tenemos un gran terreno que desarrollar para poder mejorar sin violencia, teniendo las causas, con disciplina fiscal y financiera, para poder tener una capitalización de invertir y poder tener un desarrollo económico, reducir el gasto corriente, aumentar la inversión pública, impulsando actividades productivas, creando empleos, dotando de estímulos para alentar el desarrollo social, impulsando la educación y la capacitación, garantizando la salud, que hoy en día todo el mundo la estamos demandando con camas de hospital y manejos, accesos hospitalarios y vacunas, transitando hacia la autosuficiencia alimentaria y energética, incrementando las reservas forestales, fortaleciendo el desarrollo regional de la frontera norte y sur, alentando y adoptando ciencia y tecnología, mayor cultura digital, garantizando las libertades sin expropiaciones. La implementación de este conjunto de acciones implementará la competitividad, potencializará los acuerdos, tratados y mejorando el comercio exterior y ayudará para afrontar posibles adversidades internacionales. Bueno, los cambios fundamentales, en el sistema financiero, México debe tener una reforma flexible para que amplíen los mercados y participen en las actividades productivas, cambio en el mercado tributario, mejorar y reforzar la estructura fiscal y fortalecer el sector público. Aplicar políticas anticíclicas de fondo de estabilización, utilizar recursos cuando la actividad económica descrezca, regular reglas fiscales claras, permitan solidez a las finanzas, aceleración de las inversiones privadas, las públicas y las público-privadas, fomento del empleo para la perspectiva de género. Bueno, bien, ahora vamos a ver, ya vimos casi toda la película. El PIB de México, pues vemos que esta línea naranja, la tendencia ha sido decreciente desde el 64 a la fecha. Tenemos un patrón que cada vez va bajando. Y así vemos que en el periodo sexenal de Gustavo Díaz Ordaz fue de 7.1 en promedio de crecimiento de PIB. Con ese crecimiento que tuvimos de la época del desarrollo estabilizador de México, que en la parte final, ahí estaba Luis Echeverría Álvarez también con 6.6, López Portillo 7%, Miguel de la Madrid menos 1.1. Y aquí hubo un cambio de régimen. Pasamos de un modelo de estructuralismo de economía cerrada, modelo de economía cerrada y sustitución de importaciones, a uno de modelo abierto. Y al mover todas las condiciones internas, pues eso contribuyó a que tuviéramos esta parte negativa. Carlos Salinas 3.9, Ernesto Zedillo Ponce León 3.4 con la crisis del error de diciembre, ahí está. Vicente Fox 1.96, Felipe Calderón 1.77, Peña Nieto 2.4 y AMLO dice que va a ser de 4%, en lo que va, pues obviamente se presentó una crisis internacional adversa, igual que la que se le presentó a Felipe Calderón aquí, junto con la burbuja de las financieras inmobiliarias. El calendario político-económico, pues el día de ayer se tomó la posesión de cambio de presidente. En abril tenemos 60 días de campañas políticas, donde se van a dar elecciones a 15 entidades de gobernador, 29 diputados locales, Cámara de Diputados, y también a finales de año se va a cambiar el gobernador del Banco de México. Son componentes muy importantes en el devenir de la política nacional que generará la nueva términos de política económica en los próximos trienios, este año. Y hay que estar atentos a esto. Y también hay una revocación de mandato para el próximo año. Bueno, como conclusiones,
Para el 21 se espera una reactivación económica en Estados Unidos post-crisis del COVID y que con efectos en la economía mexicana. Existen riesgos e incertidumbres en una posible recesión en Estados Unidos hasta mediados de fin de año. También tenemos que el Banco de México revela perspectivas de estímulo de crecimiento de inflación controlada, razón por la cual ha ejercido medidas de reducción de tasas de interés para estimular el crédito, manteniendo articulados nuevos instrumentos circulantes digitales. Persisten episodios de volatilidad y confusión mediática tradicional y en redes sociales por parte de algunos empresarios nacionales, algunos conservadores y políticos de oposición ante las medidas nacionalistas adoptadas por la actual administración. Golpe suave y se acentúan durante las campañas políticas a lo largo de este periodo electoral que está por venir. Pierden impulso los casos de judicialización con la finalidad de impedir acciones gubernamentales. Los mercados internacionales ante la disciplina financiera de la nueva administración le dan un voto de confianza invirtiendo en México, diluyendo las tensiones financieras y cambiarias propiciadas por los especuladores nacionales y calificadores internacionales que parten de los modelos tradicionales y no consideran las bondades del nuevo la estructuración del modelo económico nacional. Es fundamental la voluntad política. Aquí tenemos que tener una voluntad política, capacidades de los actores políticos y la eficiencia de los mismos actores, operadores de los sistemas, bajo un esquema de responsabilidad social. Y sin más, pues damos paso a la sección de preguntas y respuestas. Sí. Gracias, doctor. Pues primero felicitarlo. Fue muy interesante la exposición, muy amplia. No sé si tendremos la oportunidad de que nos puedan compartir el material, porque no sé si a lo mejor era nada más en mi pantalla, pero la mitad de la presentación no la podía ver porque estaban las fotos, pero muy, muy interesante. Me surgieron un montón de preguntas, que no las alcancé a anotar todas, pero algunas de ellas. ¿Qué porcentaje de aportación al PIB hacen las pymes en la actualidad? Correcto. La dinámica ahorita están manejándose que las pymes, conforme a las gráficas que compartimos, es 1/3 de la economía. Bueno, la actividad económica que el modelo pymes, en términos generales, es la terciarización de la economía, es 1/3 más o menos, y es la dinámica que tenemos que fortalecer. Tenemos que dar mayor dinamismo y mayor eficiencia en ese patrón de crecimiento. Ok, y entonces, ¿a qué atribuye que la Secretaría de Hacienda fracase en establecer las adecuadas medidas recaudatorias para ese sector de negocio? Muy bien. Hay expertos que han hecho literatura sobre esa temática. Voy a referir a Santiago Levy, en el cual hace referencia a un análisis muy profundo que hizo sobre el comportamiento de las pymes y el surgimiento de, pues, obviamente, la falta de conocimiento, la falta de preparación y la falta de herramientas que tienen las mismas pymes para poder soportar las contribuciones fiscales. El sistema tan enredado y no poder contratar y no querer contratar a un contador, un contable que les ayude y vaya de la mano para sacar y armonizar la situación. Y cada vez cada 4 años en promedio, las pymes, y ha encontrado que se vuelven a activar las mismas, en la misma ubicación, una nueva empresa con otra denominación y mismo giro económico. Entonces, realmente
cierran empresas, pero abren empresas con otra denominación y pues una borrón y cuenta nueva fiscal, ¿no? Y ese es el problema, que no se paga fiscalmente y en fin, hay una cultura que hay que atender. Ajá, sí, sí, es que me hace ruido porque digo, no es posible que las personas físicas, que obviamente pues tenemos entonces menos recursos que una pyme, no sean más capaces de fiscalizar a nosotros que a ellas. O sea, a nosotros sí, nosotros tenemos la misma problemática y es la misma dificultad y no hay para contratar un contador, más sin embargo, el SAT sí ha sido muy eficiente en fiscalizar a las personas físicas. Entonces, ahí se me hace así como que más bien por algún motivo no tienen la intención de obtener los recursos que pueden provenir vía impuestos de ese sector de contribución al Producto Interno Bruto, ¿no? Recordemos que no hay un cambio en la dinámica legal en términos fiscales durante los primeros 3 años de esta administración, que eso se acordó y que es herencia de estimulación, manejos legales que vienen de administraciones pasadas y que no hay movimiento alguno legal en términos y condiciones hoy en día. Eso tendrá que ser renovado en la siguiente administración, en el siguiente periodo legislativo. Me imagino que todo, digo, que no lo hayan hecho los anteriores sigue siendo por el mismo motivo de que somos los mismos los que pagamos, como usted bien lo mencionó, la clase media, y no se hace, por ejemplo, como que el IVA para alimentos, porque entonces políticamente no le convendría a los que estuvieran en el poder, ¿no? Porque se perderían votos. Digo, es la única razón que se me ocurre a mí, que más bien lo manejen por cuestiones políticas. No, eso tiene que ver, obviamente, tiene que ver con cuestiones para generar políticas públicas, darle paso a ciertas que ya hemos estado viendo, que se han estado desarrollando y que por ahí se los planteé, y que hay que darle paso a unas y luego vienen otras. Y dentro de ese modelo, la actual administración decidió hacer movimientos fiscales hasta la segunda gabinete legislativo. Ok. Otra duda que me surgió y ya que estaba comentando mucho acerca de la importancia del medio ambiente y de los efectos negativos que el cambio climático tiene, pues en general en la economía. ¿Por qué México le estará apostando a invertir en una energía que es sucia, como la de los hidrocarburos, en vez de apostar por desarrollar energías limpias? O sea, ¿por qué si en el mundo la tendencia es cuidar el medio ambiente y pues ya cada vez más están entrando autos eléctricos y todo eso, ¿por qué apostarle primero a algo que daña el medio ambiente y en segundo lugar invertir en empresas que lo único que están haciendo es chupar recursos, o sea, que no generan? Digo, Pemex es una empresa quebradísima. Y en vez de decir, oye, pues digo, lo que haría cualquier empresario que fuera su dinero el que se arriesgara, pues dice, no voy a invertir en empresas quebradas, ¿verdad? Digo, yo me retiro. Mas, sin embargo, nuestro gobierno le sigue apostando a ese tipo de negocios. ¿Por qué es así? Daña el medio ambiente y no le produce ingresos, más bien chupa recursos. Vamos a empezar. Es una cuestión, hay 2 puntos económicos, son económicos y tienen un sentido y pertinencia. Si me permiten, rápidamente, tengo que pasar para poder explicar rápidamente. Ahí en la diapositiva, por ahí comenté de la autosuficiencia energética y alimentaria. Por ejemplo, la parte alimentaria, si al día de mañana le da un berrinche al nuevo presidente Biden y nos cierra la frontera, pasado mañana no comemos tacos. ¿Por qué? Porque el 80% del maíz lo importamos. ¿Sí?
Entonces no tenemos autosuficiencia alimentaria, tenemos que transitar un poquito más a ser más eficientes en el campo, en el maíz. Lo mismo en autosuficiencia energética. Autosuficiencia energética nos da la autonomía para poder crecer internamente. No comprar combustibles del extranjero y dotar recursos al extranjero y estar pagando en el extranjero y no fomentar la actividad económica interna. El que tengamos que se invierta para reparar las refinerías, como vimos en la gráfica que se está invirtiendo, eso nos va a permitir a mediados de este año, finales de este año, dejar de importar combustibles y generar un efecto multiplicador de las inversiones nacionales que ayuden a fortalecer nuestra economía internamente. Así también, ya no vamos a exportar petróleo, vamos a refinar y vamos a generar combustibles nacionales, que eso generará una mayor retribución económica, y quienes nos quieren vender la película y que quienes compran los medios de comunicación son las capitales y los intereses extranjeros, dueños de las tecnologías alternativas, sustentables, que quieren que compremos sustentables. Eso no quiere decir que no dejemos de utilizar energías sustentables, las estamos haciendo. Pero, por ejemplo, hace 3 semanas tuvimos un apagón muy importante y ese apagón se debió a una sobreaplicación de energías limpias, de energías intermitentes que necesitaban que al menos se necesita que más del 70% de la energía sea estable. Y esa energía estable es con energía tradicional, para evitar apagones como el que tuvimos recientemente, de intermitentes. Deja de haber aire, deja de haber sol y falla todo el sistema estructural y la red no puede abastecer por abajo del 70% y ya está abastecida con 40%. Entonces ahí hay una falla y hay que tener claridad. Entonces hay que es muy complejo, pero bajo todos esos esquemas hay que tener una solidez internacional que más bien es estructura nacional, como lo planteé en la presentación. Y que obviamente los medios de comunicación no nos los venden, no nos lo dicen y no lo entendemos, pero si lo vemos ya claramente, un poquito pautadamente, lo vamos entendiendo. Sí, bueno, yo soy financiera, digo, mi extracción original es financiera, por eso se me hace ruido de que alguien invierta en empresas quebradas. Es lo que, hasta ahorita, por ejemplo, esa situación de las pero empresas quebradas, en vez de invertir en algo que le genere más ingresos, porque... pero lo importante nacionalmente es que hay un stock y un archivo que tiene un valor, y esa es la reserva petrolera, y ese stock es para el que ayuda al rescatar a que funcione, y financieramente las inversiones extranjeras quieren ese stock. Y ellos no están diciendo que no sirve. Ellos quieren ese stock. Y México es el dueño. Y por ahí estamos. Muy bien, muchas gracias. Al contrario. ¿Alguien más? Doctor, buenas tardes. Omar López. Felicitarlo por su conferencia, fue muy brillante, todas las estadísticas que mostró muy ilustrativas del entorno económico, lo felicito. Quisiera preguntarle cuál es su perspectiva acerca del cambio de gobierno en Estados Unidos con Joe Biden y el anuncio que se hizo de invertir, o más bien dicho, de inyectar a la economía 1.9 billones de dólares. ¿Esto no podría generar una falsa burbuja económica que nos lleve a otra recesión? ¿Cuál es su opinión, doctor? Claro, o sea, ayuda a un crecimiento que nos ayuda a reactivar la crisis económica que se está viviendo, y más como lo que la relación está de la diferencia entre los bonos que les manifesté
que está latente una crisis y esa crisis puede estallar dentro de 3 meses, dentro de 6 meses o 2 años más. Pero de que está latente ahí y que puede dar con un sobrecalentamiento de créditos, va a generar una mayor crisis. Entonces, hay que estar atentos, hay que aprovechar el auge que en estos años que Estados Unidos, estos próximos periodos que va a desarrollar internamente, hay que aprovecharlos para poder salir de la crisis que también nos ayuda a nosotros, nuestros propios principales consumidores de exportación, que representa pues, 1/3 de la dinámica económica y que pues, ayuda a fortalecer y hay que aprovecharla. Y mientras hay que invertir, hay que consolidarnos, hay que generar nuevos parámetros, nuevas preparaciones, nuevas dinámicas que ayuden a enfrentar que para cuando se dé el bajón en Estados Unidos, dentro de 1 año y medio, tengamos nuevas herramientas que nos ayuden a luchar y a buscar alternativas. Muchas gracias, doctor. Al contrario. Buenas tardes, soy Ignacio García. Buenas tardes. Disculpen que no me presenté al inicio, pero es que todavía no estoy muy familiarizado con esta alta tecnología. Eso es lo importante, que ya estamos interactuando de esta forma y estos son los factores que nos ayudan a crecer. Así es, doctor. Una pregunta. Sea a nivel de interés que las tasas de interés han disminuido, mi pregunta es si eso ha provocado en realidad incremento a solicitudes de crédito, porque parto de esta base, al haber mayor desempleo o inclusive no desempleado, pero generando la mitad del salario en algunos casos, pues hay menor consumo en los diferentes sectores de servicios, capital, etcétera. Mi pregunta es, entonces, los créditos a los que se recurran las pymes, no sé si las grandes, pues esos recursos en principio o coyunturalmente los emplearían para gasto corriente. De hecho, dentro del el nuevo paquete económico está establecido una proporción de gasto corriente a créditos de la palabra y que está designado a las pymes, como lo vimos en la diapositiva, y que también la Secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, anunció el día de ayer que se va a generar y propiciar. Sí, es efectivo, está programado y es, digamos, el rescate bancario, el rescate de gobierno a la economía nacional, ¿verdad? Es un crédito a la palabra que ayuda a dinamizar en las pymes con gasto corriente. No es un rescate a las grandes empresas, pero sí a la sociedad. Pero la iniciativa privada que recurra a los créditos con el atractivo de una tasa de interés menor. No está contemplado de acuerdo a la administración, es para créditos pymes, para empresas menores de 1 a 25 empleados. Esa reducción de tasa de interés va orientada a esos grupos. La reducción de tasa de interés, sí hay créditos normales en el mercado, como todos los créditos financieros existen y están establecidos, funcionando en todas las entidades financieras del mercado. Operando con esa tasa de referencia. Es la tasa de referencia, porque si vamos a contraer el crédito en el banco, pues tenemos que ver que pues, no todos tenemos capacidad de crédito y hay ciertas empresas que ya tienen pasivos y que tienen otras actividades porque no son sujetas de crédito, en fin, según condiciones personalizadas de cada uno de las entes físicas y morales dentro de la sociedad. Muy claro, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Al contrario. ¿Alguien más?
Maestro Julio. Sí, licenciado Guerra. Muy amable. Pues nada más para felicitarlo por su experiencia, por su ponencia muy interesante, muy profesional. En lo personal, yo no tengo ninguna pregunta que hacerle. Digo, obviamente usted es el perito en la materia, pero quedo muy complacido de haberlo escuchado y de cultivar su amistad. Me siento muy orgulloso de su padre, de usted, y de veras muy profesional su exposición. Se lo agradezco porque en el tema de economía nosotros los abogados requerimos ese complemento para entender mejor el aspecto social y el Estado de Derecho. Muchísimas gracias, Julio. Al contrario, agradezco las palabras y es una fortaleza el poder contribuir transversalmente en conocimiento en otro campo de disciplina, que yo también me empapo de conocimiento de las acciones que ustedes emprenden. Muchas gracias, doctor. Del sector de medicina y de ingeniería y etcétera. Sí, señor. Gracias, de veras. Al contrario. Doctor Puente, pues creo que podemos ir terminando la sesión del día de hoy de nuestro café jurídico. Me parece que la licenciada Gaby tuvo que salir o tiene un tema ahí con su conexión. Entonces, correcto. Si no hay algún otro comentario. Sí. Adelante, doctor. Sí, aquí le doy paso Pasaremos ahora con el doctor Antonio Bortoni para que dé el cierre final a esta sesión. Claro que sí. Del año. Con gusto. Adelante, doctor Bortoni, por favor. Bueno, agradezco bastante aquí al doctor Julio César Puente Quintanilla, como lo dijo Ruy Guerra, ¿verdad? Una persona bastante preparada y apoyando aquí lo que decía en cuanto a la información. Siempre hemos comentado que el que no escucha la información de los medios electrónicos o impresos no está informado, pero el que lo escucha y lo lee también está desinformado, por lo cual de manera subjetiva nosotros calificamos o descalificamos sin conocimiento de causa, ¿verdad? Muchas veces, y eso no conduce a nada bueno, ¿verdad? Aquí el doctor nos ha mostrado datos duros porque son correctos, son en tiempo, y bueno, estamos muy contentos con la plática que nos dio, al menos yo en lo personal, y como es la costumbre de todos nosotros, los amigos del Café Jurídico, le damos un reconocimiento, y aquí lo tengo en la mano, que se lo voy a mostrar, como siempre, y y no me queda más que cederle la palabra aquí al doctor Julio César Puente Quintanilla para que se despida, y muchas gracias a todos y estaremos al pendiente, y espero que tener la oportunidad que sea presencial la próxima reunión, y si no, con esta nueva experiencia que realmente batallamos, pero ahí vamos. Permítanme. Agradezco de corazón las palabras y este reconocimiento, y sobre todo la riqueza de haber participado con un foro tan rico, con muchas inquietudes que son las que con las que yo me quedo de este gremio, de ustedes en esta dinámica, y espero haber colaborado en poder orientar un mejor rumbo de conocimiento de lo que estamos viviendo hoy en día en nuestra nación y cómo podemos enfrentarlo como integrantes de la sociedad con una mayor responsabilidad social, que esa es la finalidad final que todo el mundo perseguimos. Pues no me queda más que agradecer y darle la palabra al licenciado Javier Pérez Redor para que se despida de este foro formalmente. Les agradecemos mucho, compañeros del Café Jurídico con el Experto, la sesión del día de hoy, su presencia, y pues hasta la próxima, como lo dice el doctor Bortoni, esperamos sea presencial, pero si no, pues tenemos ya la sesión de Zoom lista para la siguiente sesión. Muchísimas gracias a todas y todos, cuídense mucho, por favor. Saludos cordiales. Muchas gracias por la invitación. Igual.